Buenas amigos de Potencia de Barrio, como siempre un servidor su amigo Doclar Castillo, llevándole noticias locales e internacionales, principalmente noticias veraces y sin censura. Hoy le vamos a hablar de un tema que le interesa mucho a la población y es de la percepción que tiene el presidente de la República, Luis Abinader Corona. En la última percepción que tiene la encuesta Gallus, dice que Abinader conserva el respaldo político pese al deterioro de la percepción económica y la principal fuente o el fuerte del gobierno del presidente Luis Abinader destaca la encuesta que es el turismo. Sigue siendo el principal activo de gestión del gobierno. Un 73.4% aprueba la labor del desarrollo y promoción del sector turismo. La seguridad ciudadana es la principal debilidad del gobierno. Un 51.7% de los entrevistados considera que Abinader ha sido un buen presidente y un 9.7% regular frente a un 36.9% que definió como un mal gobernante al presidente Luis Abinader. El presidente Luis Abinader mantiene su valoración mayoritariamente favorable de su gestión, aun cuando la percepción económica del país atraviesa uno de sus momentos más delicados desde que llegó al poder en el 2020. Esa es la principal conclusión que deja la más reciente encuesta Gallus República Dominicana. Es decir, que el presidente está rozando casi un 52% de percepción positiva y de valoración de la población dominicana. Esta encuesta fue levantada entre el 28 de abril hasta el 1 de mayo del 2026. El estudio revela un panorama político de enorme interés en vista de que el mandatario conserva legitimidad personal y capacidad de aprobación pública, mientras crece el malestar ciudadano sobre los costos de la vida, la pobreza, la inseguridad y la situación económica en general. Un 51.7% de los entrevistados consideró a Abinader ha sido un buen presidente. Como les dijimos antes, un 9.7% regular y frente a un 36.9% que lo definió un mal gobernante. Las cifras confirman así que casi 6 años de haber llegado al palacio y a 2 años de concluir su segundo mandato, el presidente todavía retiene un capital político considerable. Ese respaldo parece sostenerse sobre todo en el área donde la administración ha logrado construir una narrativa de gestión visible y resultados tangibles. El turismo, como dijimos, sigue siendo el principal activo político del presidente y de la gestión, con un 73%, la labor oficial en el desarrollo y promoción del sector, consolidando una de las banderas más exitosas de la gestión. Entre otros rubros está la educación, que parece con un segundo renglón mejorado. Es la educación, la población la valora con un 67.9% de aprobación, seguido por el transporte público con un 58.9% y la construcción de obras públicas con un 57.4%. En esos ámbitos, el gobierno ha apostado a una estrategia de presencia territorial mediante proyectos de infraestructura, ampliación del metro de Santo Domingo y ejecución de obras viales que mantienen alta visibilidad pública. La otra cara de la moneda es que, sin embargo, debajo de esa evaluación relativamente favorable emerge un cuadro más complejo y políticamente más riesgoso. La encuesta muestra un deterioro evidente en el tema directamente vinculado con la vida cotidiana de la población. La seguridad ciudadana aparece entre los principales debilidades del gobierno. Un 55% considera que la administración ha realizado un mal trabajo en ese ámbito. El dato adquiere relevancia porque la percepción de inseguridad suele tener un impacto emocional y electoral mucho más profundo que otros indicadores macroeconómicos. A ello se suma una evaluación total más severa sobre la reducción de la pobreza. 65.4% desaprueba el desempeño gubernamental en esos aspectos. También el manejo de la deuda pública genera inquietud. Un 55.9% entiende que el gobierno ha hecho un mal trabajo
en el control del endeudamiento estatal. Pero el núcleo más delicado del estudio se encuentra en la percepción económica general. El 62.9 de los entrevistados define la situación económica nacional como mala o muy mala, mientras apenas un 21.6 la considera positiva. El dato refleja un clima de ansiedad económico persistente marcado por la inflación acumulada de los últimos años, el alto costo de los bienes esenciales y la sensación de pérdida de capacidad adquisitiva. En el ámbito personal, el panorama mejora ligeramente, aunque el pesimismo sigue predominando. 43.9 describe su situación económica como mala o muy mala, frente a un 30% que la considera buena. Fenómenos políticos relevantes. La diferencia entre la valoración del presidente y la percepción económica sugiere un fenómeno político relevante. Parte importante del electorado parece separar la figura de Abinader de las dificultades económicas que enfrenta el país. Ese divorcio entre la aprobación presidencial y el malestar económico ha ocurrido antes en América Latina, especialmente en contextos donde los gobiernos logran proyectar transparencia personal, estabilidad institucional o capacidad administrativa, aún en medio de tensiones sociales. La encuesta indica, en consecuencia, que el principal desafío político del oficialismo en el 2028 o hacia el 2028 no parece residir en la imagen del presidente todavía sólida, sino en la evaluación de las condiciones económicas y sociales que experimenta la población en su vida diaria. El estudio revela que el gobierno conserva respaldo político, pero ya no dispone del mismo margen de tolerancia sobre los que se caracteriza los primeros años de gestión de Luis Abinader. Esta encuesta está arrojando la aceptación de nuestro presidente Luis Abinader, todavía positiva con casi un 52%, pero en el tema de la inseguridad ciudadana, el tema de la falta de capacidad económica de algunos sectores, el gobierno enfrenta muchos retos. ¿Qué tenemos que decir? Hay muchos desafíos en el tema económico porque hay muchos sectores que no son sectores que están marcados por lo que se llama la economía local, sino que están viniendo, son sectores externos, como esta crisis que tenemos ahora en cuanto a los hidrocarburos y la energía, que ha marcado el mundo entero en cuanto a lo económico. Y sabemos que República Dominicana es 100% importador de energía. Háblese combustible, gasolina, diésel, todo lo derivado del petróleo y del gas natural. Entonces eso nos hace totalmente vulnerables a estos problemas internacionales como los que están pasando en el estrecho de Hormuz en el Oriente Medio. Esto ha dado con el traste a que la figura del presidente haya bajado y siga bajando popularidad, porque si la crisis se agrava más y se incrementa, la figura del presidente y la aprobación va a seguir bajando, porque es como dicen los estadounidenses. Lo único que hace que los estadounidenses cambie su percepción de voto es cuando le duele el bolsillo. Y creo que no solamente el estadounidense, sino toda la población occidental, que nosotros somos parte del occidente, que vivimos el día a día, de que tenemos que pagar la renta, de que tenemos que pagar los insumos. Y cuando esos insumos se encarecen, la población tiende a ver al gobierno de muy mala manera, ya que tienen que estrechar el poco dinero que tienen. Y en República Dominicana tenemos una población que gana por debajo de lo que es el consumo diario o lo que se llama la canasta básica que está pautada y que se paga en República Dominicana. Vemos que el presidente es un presidente que escucha y eso la ha llevado a paliar un poco la crisis y ha incrementado los subsidios, pero un país no puede sostenerse sobre subsidios indefinidos. Sabemos que si se incrementa la crisis, esto nos va a dar muy duro a lo que se llama el dominicano de a pie.
Esperemos que estos conflictos cesen y con este análisis de lo que el pueblo piensa de la gestión del presidente, de las debilidades y fortalezas que ha tenido la gestión de Luis Abinader en los últimos 6 años. Potencia de Barrio se va a una breve pausa. Le pide que se suscriban, que no den like y volvemos en breve.